Acababa de vender mi empresa por $38 millones. Y para celebrar mi jubilación, mi nuera Sofía me entregó una copa de mi vino favorito para hacer un brindis. Pero cuando giró su cuerpo ocultando momentáneamente la copa de la vista de todos, lo vi. El movimiento rápido de su muñeca, el pequeño objeto blanco cayendo en el líquido rojo oscuro, desapareciendo sin dejar rastro. En ese único instante congelado tuve 3 opciones: gritar y verla hacerse la víctima, beberlo y caer en su trampa perfectamente tendida, o hacer algo completamente diferente. Lo que elegí hacer a continuación convirtió mi fiesta de jubilación en una zona de desastre, y fue solo el comienzo de una guerra que nunca quise pelear. Antes de contarte lo que sucedió, déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Y presiona ese botón de me gusta y suscríbete al canal La Furia de la Abuela, si crees que a veces los movimientos más silenciosos son los más mortales. Me llamo Héctor Bishop, y a mis 71 años pensaba que las batallas más grandes de mi vida habían quedado atrás. Los extensos jardines de mi casa estaban llenos del murmullo bajo de una conversación educada, el tintineo de las copas y el aroma a dinero viejo y nuevo. La fiesta era un monumento al trabajo de mi vida. Bishop Dynamics, una firma tecnológica que construí desde cero en mi garaje. Pero mientras estaba de pie en la terraza contemplando la escena, no sentía alegría. Me sentía como un general inspeccionando un campo de batalla justo antes de que se dispare el primer tiro. Mi hijo Daniel no podía quedarse quieto. Se ajustaba la corbata constantemente como si fuera una soga, sus ojos buscando a su esposa cada pocos segundos, buscando aprobación, buscando dirección. Tenía mi apellido, pero no tenía nada de mi fuego. El fuego en nuestra familia ahora pertenecía enteramente a su esposa. Sofía, por otro lado, era un retrato de calma glacial. Vestida con un brillante vestido plateado que probablemente costaba más que mi primer auto, se movía por la fiesta no como una anfitriona, sino como una reina inspeccionando su territorio recién conquistado. Su sonrisa era una obra de arte perfectamente elaborada, desplegada con precisión estratégica. Era esa sonrisa sobre la que mi difunta esposa Clara me había advertido. Clara era el corazón y el alma de Bishop Dynamics, la ingeniera brillante para mi astucia empresarial. Ella podía leer el balance financiero de una persona y su alma con la misma precisión desconcertante. Hace años, poco después de que Daniel nos presentara a Sofía Clara, dijo algo que nunca olvidé. Estábamos sentados en esta misma terraza viendo el atardecer. Ella dijo: «Su encanto es un arma hermosa, Héctor. Solo asegúrate de que nunca apunte hacia nosotros». Yo lo había descartado como el escepticismo natural de una madre. Esta noche entendí que era una profecía. Observé al padre de Sofía Martín Prado, un hombre cuyos propios negocios se habían derrumbado bajo el peso de su incompetencia, presidiendo la corte junto al bar. Reía demasiado fuerte, bebía demasiado rápido, sus ojos brillando con la gloria reflejada de mi éxito. Él me miraba no como a un consuegro, sino como a su boleto de lotería ganador, y su hija estaba a punto de cobrarlo. El momento llegó como sabía que lo haría. Daniel golpeó una cuchara contra su copa pidiendo silencio. La multitud se calmó, sus rostros girando hacia mí. Entonces Sofía emergió sosteniendo una copa de vino perfecta. El vino era un Chateau Margaux, una cosecha que Clara y yo habíamos guardado para una ocasión especial. Se suponía que debíamos beberlo en nuestro 50 aniversario, un aniversario que ella nunca llegó a ver. Verlo en la mano de Sofía se sentía como una profanación. Ella se deslizó hacia mí, su vestido plateado susurrando a través de la terraza de piedra. «Papá», dijo ella, su voz una sinfonía de afecto fingido. «Una botella especial para una noche especial. Te lo has ganado». Me entregó la copa, sus dedos rozando los míos. Su tacto era tan frío como el hielo. Sus ojos se clavaron en los míos, y por una fracción de segundo, su sonrisa perfecta vaciló. Ahí fue cuando lo vi. El plan no era solo tomar mi dinero. El plan era borrarme. Mientras se daba la vuelta a su cuerpo creando una breve pantalla, vi el movimiento.
Fue el movimiento practicado y económico de un mago o un asesino. Su otra mano, que sostenía un pequeño bolso de mano, se movió sobre la copa. Una pequeña pastilla blanca, no más grande que un grano de arroz, cayó de sus dedos. Golpeó el vino rojo oscuro sin hacer ruido y desapareció al instante. El mundo pareció ralentizarse. El murmullo de la multitud se desvaneció en un rugido sordo en mis oídos. Mi corazón, un músculo de 71 años que había sobrevivido a adquisiciones corporativas y caídas del mercado, martilleaba contra mis costillas con una fuerza que me aterraba. El pánico era un lujo que no podía permitirme. Mi mente, afilada por décadas de decisiones de alto riesgo, corrió a través de las opciones. Opción A, acusarla. Podría haber gritado señalado con mi dedo. Ella acaba de envenenar mi bebida. La fiesta estallaría en caos. Sofía habría derramado lágrimas perfectas acusándome de senilidad, de tener un trágico delirio paranoico relacionado con la edad. Daniel habría corrido a su lado, su rostro una máscara de dolor y vergüenza por su viejo y confundido padre. Me convertiría en el villano de mi propia historia, el viejo loco en la mansión. Me tendrían en una evaluación psiquiátrica por la mañana. Su trampa se cerraría solo que de una manera diferente. Opción B, beberlo. Podría simplemente haber levantado la copa, brindado por mi propia muerte y tragado el veneno. Colapsaría, sufriría un derrame o un ataque al corazón, tal como estoy seguro de que sus médicos cuidadosamente elegidos diagnosticarían. Despertaría en una cama de hospital si es que despertaba convertido en un vegetal mi fortuna, y mi futuro en sus capaces y malévolas manos. Opción C. Rechazar la copa. Podría haber dicho simplemente no gracias y dejarla a un lado. Esto habría levantado sospechas, pero no habría probado nada. Solo habría retrasado lo inevitable. Simplemente lo intentarían de nuevo, tal vez con algo más sutil, algo que no vería venir. No. El juego me había sido revelado. El tablero estaba listo y la única forma de ganar un juego es jugarlo. Mis ojos escanearon el área. Martín Prado, su padre, estaba a solo unos metros de distancia sosteniendo su propia copa de vino idéntico, que descansaba en la pequeña mesa a su lado. Un plan frío y terrible se formó en mi mente. Daniel seguía golpeando su copa, una sonrisa nerviosa pegada en su rostro. Si pudiera tener la atención de todos, comenzó su voz quebrándose ligeramente. Todos los ojos estaban en él, luego en mí. Esta era mi ventana. Unos pocos segundos, era todo lo que necesitaba. Mi mano, que había estado temblando ligeramente, se quedó perfectamente quieta. Alcancé una servilleta de lino en la mesa junto a la copa de Martín como para limpiarme los labios antes del brindis. Fue un gesto natural, casual. Mi brazo movió mi cuerpo creando una pantalla momentánea tal como lo había hecho la de ella. Mi mano cubrió las dos copas por un solo segundo crítico. Fue un intercambio simple. Mi copa por la suya por la mía. La base de las copas tocó la mesa de piedra con un suave clic idéntico. Nadie se dio cuenta. Toda la maniobra tomó menos tiempo que un solo latido del corazón. Tomé mi nueva copa, su copa, y me giré para enfrentar a la multitud, una sonrisa serena en mi rostro. Por la familia, dije con mi voz clara y fuerte. Levanté la copa y miré directamente a Sofía, cuya propia sonrisa ahora irradiaba puro triunfo. Y por recibir todo lo que merecen. Tomé un pequeño y educado sorbo. Frente a mí, Martín Prado, su padre, tomó su copa, mi copa, con un gesto teatral. Por Héctor retumbó él, y bebió toda la copa de vino envenenado de un solo trago largo y codicioso. Comencé mi discurso hablando sobre los primeros días, sobre mis sueños, sobre Clara. Hablé durante aproximadamente 1 minuto, tal vez 2. Entonces, por el rabillo del ojo, vi a Martín comenzar a fruncir el ceño. Se llevó una mano a la sien como si tratara un repentino dolor de cabeza. Trató de decirle algo a la persona a su lado, pero las palabras salieron como un balbuceo espeso y confuso. Su rostro, momentos antes sonrojado por el éxito vicario, comenzó a caerse de un lado. La copa de vino se deslizó de sus dedos y se hizo añicos en la terraza.
Luego colapsó su cuerpo golpeando la piedra con un ruido sordo y repugnante, y comenzó a convulsionar. La fiesta estalló en gritos. La gente retrocedía horrorizada. Daniel corrió al lado de Martín, su rostro pálido por el shock. Sofía se quedó congelada por un momento, su expresión triunfante cuajándose en una de total incredulidad. Se llamaron a los médicos, las sirenas aullaban a lo lejos. Mi fiesta de jubilación había terminado oficialmente. Mientras los paramédicos subían a Martín a una camilla, Sofía finalmente se movió. Se apresuró a seguirlos interpretando el papel de la hija angustiada. Pero justo antes de darse la vuelta para irse, sus ojos encontraron los míos a través de la caótica habitación, y en ellos no vi miedo ni preocupación por su padre. Vi una confusión fría y dura, y un destello de pura rabia no adulterada. Ella lo sabía. No sabía cómo, pero sabía que algo había salido terriblemente mal. El juego había comenzado. El sol salió a la mañana siguiente pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, un espectáculo sereno que se sentía como una burla al caos de la noche anterior. Estaba en mi estudio, una habitación llena de libros y recuerdos, con una taza de café negro humeante en mi mano. No había dormido. El sueño era un lujo para los hombres con conciencias limpias o para los tontos. Yo no era ninguno de los dos. Había pasado la noche repitiendo cada detalle, cada mirada, cada palabra, endureciendo mi corazón para lo que estaba por venir. Cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio de caoba pulida, la pantalla mostrando el nombre de mi hijo, no sentí sorpresa. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar una pequeña y mezquina muestra de control. Contesté con un simple y neutral Daniel. Su voz salió por el altavoz tensa y fina. Papá dijo: estoy en el hospital. Hubo una pausa practicada del tipo que usan los actores para transmitir una emoción profunda. Es sobre Martín. Es malo, papá. Es realmente malo. Permanecí en silencio, obligándolo a llenar el vacío. Tomó una respiración temblorosa. Los médicos dicen que fue un derrame masivo. Isquémico, creen. No entienden qué lo causó. Estaba bien un minuto y así al siguiente. Está estable pero no puede hablar, papá, y está paralizado de su lado derecho. Las palabras eran correctas, los detalles clínicos diseñados para sonar auténticos, pero la música estaba equivocada. No había alma en ello, solo el eco hueco de un guión siendo rectado. Podía imaginarlo de pie, en un pasillo tranquilo del hospital con Sofía a su lado, ensayando cada una de sus palabras. Luego vino la parte que estaba esperando, la verdadera razón de su llamada. Sofía está destrozada. Continuó su voz bajando a un susurro conspirador. Se está desmoronando por completo. Sigue pensando en la fiesta, en cómo sucedió tan rápido. Ella está preocupada de que alguien pueda haber hecho algo, papá. Ella piensa que alguien podría haber estado tratando de hacerte daño, y Martín bebió tu copa por error. Ella dijo que parecías un poco extraño toda la noche. ¿Notaste algo? ¿Alguien actuando raro cerca de la mesa de bebidas? No era una pregunta. Era una ciazna acusación envuelta en un manto de preocupación. Estaba sondeando, probando mis defensas, tratando de ver si sospechaba la verdad. Me estaba dando la oportunidad de culpar a un enemigo fantasma para convertirme en el viejo confundido y paranoico que tan desesperadamente necesitaban que fuera. Dejé que el silencio colgara en el aire un momento más. Luego respondí en un tono calmado y medido, el que usaba para negociaciones comerciales, no para crisis familiares. Esas son noticias terribles, hijo, dije, mi voz goteando una preocupación paternal que no sentía. Dile a Sofía que todos estamos pensando en él. Lo más importante ahora es su cuidado. Ignoré completamente su pregunta. Toda la noche fue borrosa, Daniel. Un final terrible y confuso para lo que debería haber sido una ocasión feliz. Deberíamos dejar que los médicos hagan su trabajo. Estoy seguro de que lo resolverán. Empezó a decir algo, pero lo interrumpí suavemente. Ya di una declaración preliminar a los oficiales que respondieron anoche. Estoy seguro de que querrán hablar con todos los que estaban cerca. Todos deberíamos cooperar plenamente. Escuché una brusca toma de aire en su lado de la línea. La palabra oficiales había dado en el blanco.
Murmuró algo sobre tener que volver con Sofía y colgó. Coloqué el teléfono de nuevo en el escritorio. La guerra había comenzado y mi hijo acababa de confirmar en qué bando estaba. En el momento en que terminó la llamada con Daniel, una claridad profunda y escalofriante se asentó sobre mí. Ya no había lugar para la duda ni espacio para la esperanza persistente de que de alguna manera había entendido mal. Solo había la fría y dura certeza de la traición. El dolor por el hijo que había perdido, no por la muerte, sino por la debilidad, tendría que esperar. Ahora era el momento de actuar. Levanté el teléfono de nuevo, mis dedos marcando un número que sabía de memoria. Era la línea privada de Leo Rossi, mi director financiero durante más de 30 años. Él era más que un empleado. Era el guardián de mis secretos, un amigo leal y un hombre que entendía que en el mundo de las altas finanzas el sentimiento es una responsabilidad fatal. Contestó al primer timbre. «Leo, soy Héctor», dije con mi voz desprovista de cualquier emoción. «Necesito que escuches muy cuidadosamente. Estoy invocando el protocolo de emergencia en todo mi patrimonio. Con efecto inmediato quiero una congelación total en todos los gastos no esenciales de todas las cuentas. Quiero una revisión detallada completa del acceso de Daniel, sus líneas de crédito y su historial de gastos de los últimos 5 años. Quiero cada transacción grande marcada, cada transferencia bancaria examinada. No más cheques en blanco, Leo. El banco de papá está oficialmente cerrado». Hice una pausa dejando que el peso de mis palabras se hundiera. Leo, siempre profesional, no hizo preguntas. Simplemente dijo: «Considéralo hecho, Héctor». Una cosa más, Leo, agregué caminando hacia las puertas de cristal que daban a la terraza. Necesito un nombre, no un buen investigador privado. Necesito al mejor absoluto del Estado. Quiero a alguien discreto, minucioso y totalmente implacable. Quiero a alguien que pueda encontrar una aguja en un pajar y luego decirme quién forjó la aguja y dónde compraron el acero. El dinero no es una preocupación. Casi podía escuchar los engranajes girando en la mente de Leo. «Conozco a un hombre», dijo después de un momento. «No es barato y no es agradable, pero encuentra cosas que la gente no quiere que se encuentren». «Perfecto», dije. «Envíame sus detalles». Después de la llamada salí a la terraza. El sol de la mañana brillaba haciendo que los fragmentos de la copa rota de Martín brillaran como diamantes esparcidos en el suelo de piedra. El equipo de limpieza había sido instruido para esperar mi señal. Fui a la pequeña mesa donde había realizado el cambio. Mi copa, de la que apenas había bebido, todavía estaba allí intacta entre los escombros de una fiesta que ahora se sentía como una escena de otra vida. Fui a la cocina y regresé con una bolsa grande y transparente con cierre hermético y un par de pinzas de acero inoxidable. Manejé la copa con la precisión desapegada de un investigador de la escena del crimen. Esta delicada pieza de cristal ya no era un recipiente para beber. Era evidencia. Era mi única prueba tangible, en un mundo que de repente se había convertido en una elaborada mentira. Era un testigo silencioso y me aseguraría de que tuviera la oportunidad de testificar. Mientras sellaba la bolsa, vi mi propio reflejo distorsionado en la superficie curva del cristal. El jubilado de sonrisa amable de las fotos de la fiesta se había ido. En su lugar había un hombre que no había visto en años, el hombre que construyó un imperio desde cero, el hombre que miró fijamente a los asaltantes corporativos y navegó por las traiciones de la sala de juntas, el hombre a quien mis enemigos solían temer. Había pensado que ese hombre se había ido enterrado bajo años de cómoda jubilación y la suave melancolía de la vida de un viudo. Estaba equivocado, no había desaparecido. Simplemente había estado inactivo esperando una guerra que valiera la pena pelear y Sofía, mi querida y asesina nuera, acababa de darle una. Mientras caminaba de regreso adentro sosteniendo la bolsa sellada, no sentí rabia ni fuego de venganza. Todo lo que sentí fue una resolución fría e inquebrantable. Esto ya no era una disputa familiar. Esto era una adquisición hostil y la manejaría de la única manera que sabía. Protegiendo mis activos, reuniendo inteligencia y preparándome para desmantelar a mi enemigo pieza por despiadada pieza.
Era tarde cuando llegó la segunda llamada. Estaba en mi estudio un vaso de té helado sudando sobre un posavasos en mi escritorio. Había pasado las horas desde mi llamada con Leo, en un estado de enfoque frío y silencioso, trazando mis siguientes pasos en un blog legal. Estaba construyendo una fortaleza de hechos y finanzas. Cuando el nombre de Sofía parpadeó en la pantalla, respiré hondo, compuse mis rasgos en una máscara de preocupación cansada, y contesté. El sonido que me recibió no fue una voz, sino un sollozo. Un sonido teatral desgarrador, diseñado para romper las defensas de cualquier suegro normal y cariñoso. Héctor. Ella se atragantó entre jadeos. Oh, gracias a Dios que contestaste. Yo no sabía a quién más llamar. Dejé que su actuación colgara en el aire. Sofía, dije con mi voz suave. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Ella se lanzó a un monólogo que no fue nada menos que una obra maestra del engaño. No puedo dejar de verlo. Héctor lloró, su voz quebrándose maravillosamente. Cierro los ojos y todo lo que puedo ver es a él cayendo. Los médicos están diciendo palabras como aneurisma y trombosis, pero nada de eso tiene sentido. Estaba bien. Tuvimos un almuerzo la semana pasada, se estaba riendo contando chistes. La gente no se desmorona así como así. No está bien. Su dolor se sentía meticulosamente ensayado, cada temblor en su voz perfectamente colocado. Si no supiera la verdad, podría haberme conmovido. En cambio, sentí una escalofriante sensación de admiración por su habilidad. Ella era una verdadera artista de la manipulación. Entonces ella entregó el núcleo de su historia, la brillante narrativa envenenada que había construido. He estado sentada aquí, dijo bajando la voz a un susurro, repasando todo una y otra vez en mi cabeza. Y entonces me golpeó. El vino, el brindis. Héctor, esa copa era para ti. Él estaba parado justo a tu lado. Debió haber tomado tu copa por error. Soltó otro sollozo, mezclado con un nuevo horror naciente. Oh, Dios mío, Héctor, alguien en esa fiesta quería hacerte daño. Deben haberlo hecho. Acabas de vender la compañía. Hay todo ese dinero. Tienes enemigos, rivales de negocios a los que has vencido a lo largo de los años. Alguien trató de envenenarte, y mi pobre y dulce padre lo bebió por error. Era una estrategia brillante. En un movimiento había desviado toda posible sospecha de sí misma, reposicionado a su padre en coma como un héroe trágico, y me había elegido como la víctima prevista, un papel que me haría dependiente de ella para consuelo y perspicacia. Me estaba probando, tratando de ver si me había tragado el anzuelo. Más que eso, estaba construyendo una coartada, una narrativa pública que podría comenzar a difundir al resto de la familia. Y Daniel, mi hijo, sin duda, estaba parado justo a su lado, escuchando en el altavoz, asintiendo a este cuento de hadas venenoso. Era hora de mi movimiento. Solté un suspiro pesado, fingiendo conmoción y confusión. Dios mío, Sofía, dije, mi voz temblando ligeramente. Yo ni siquiera me había permitido considerar eso. ¿Realmente crees que alguien haría algo tan monstruoso? Dejé que ella estuviera de acuerdo, dejé que elaborara su teoría por otro momento, haciéndola pensar que tenía el control total de la conversación. Incluso la elogié. Eres tan fuerte, dije. Ser capaz de pensar tan claramente en un momento como este es notable. Entonces inserté suavemente el cuchillo. Y Sofía, tienes toda la razón. No podemos descartar nada. Por eso estoy tan contento de haber sido completamente honesto con los detectives anoche. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea solo por un segundo. El torrente de sollozos se detuvo. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido su borde histérico, reemplazado por una nota nueva y más aguda de precaución. Los detectives. ¿Qué les dijiste? Todo, dije, manteniendo mi tono servicial e ingenuo. Les dije que era sospechoso. Les di la lista completa de invitados. Les dije que consideraran cada posibilidad. El detective Méndez, sin parentesco curiosamente, fue muy comprensivo. Dijo que tratarían la terraza como una posible escena del crimen. Mencionó que recolectarían todo para análisis forense. Huellas dactilares, fibras, pruebas químicas residuales en toda la cristalería, especialmente el vidrio roto.
Dijo que en casos como este, con tanto dinero, repentinamente en juego no dejan piedras sin remover. Escuché una leve y brusca toma de aire. La máscara estaba de vuelta en su lugar en un instante. Oh, dijo ella con voz pequeña de nuevo. Bueno, eso es bueno. Me alegro de que estén siendo tan minuciosos. Pero lo había escuchado. El destello de puro y frío miedo en su voz. Había arrojado una piedra a su plácido lago de mentiras y ahora podía sentarme y ver cómo se extendían las ondas. Después de la llamada con Sofía, un silencio tranquilo y pesado descendió sobre el estudio. La adrenalina de las maniobras de la mañana se había desvanecido, reemplazada por una emoción más fría y corrosiva, el arrepentimiento. No por lo que había hecho en la fiesta, sino por lo que había fallado en hacer durante años. Un enemigo que puedes ver es un problema simple. Un enemigo que lleva la cara de tu hijo y duerme en tu habitación de invitados. Eso es un fracaso del alma. Me recosté en mi silla de cuero, el aroma de libros viejos y cera para madera, un consuelo familiar. Y me obligué a caminar hacia atrás en el tiempo, no como un padre recordando vacaciones y cumpleaños, sino como un contador forense de mi propia estupidez, buscando las banderas rojas que tan voluntariamente había ignorado. Los recuerdos no llegaron como una inundación, sino como una serie de instantáneas agudas y dolorosas. Hubo una cena hace unos 6 meses, un domingo. Sofía había hecho su excelente solomillo Wellington. La conversación era ligera y fácil. Entonces, mientras recogía los platos, hizo una pausa, su expresión una mezcla perfecta de suave preocupación. Héctor había dicho: espero que esto no sea demasiado atrevido, pero ¿has pensado en actualizar tu testamento desde que Clara falleció? Es tan importante tener estas cosas en orden para la tranquilidad de todos. Daniel había intervenido de inmediato. Tiene razón, papá. Es solo ser responsable. En ese momento se sintió como una conversación madura y cariñosa. Ahora lo veía por lo que era: reconocimiento. Estaban revisando el mapa de mi patrimonio buscando vulnerabilidades. Luego vino otro recuerdo solo unos meses después. Daniel me había llamado con tono serio. Quería hablar sobre un plan de atención médica integral. Usó frases como seguridad a largo plazo y proteger tu legado. La pieza central de su propuesta era que le otorgara un poder notarial médico. Por si acaso, papá había dicho con seriedad: estás tan sano como un roble, pero si algo sucediera, un accidente o una enfermedad, necesitaríamos poder tomar las decisiones correctas por ti, para protegerte de médicos que podrían no tener tus mejores intereses en el corazón. Lo hizo sonar como un acto de profundo amor. Ahora entendía que no estaban pidiendo el poder para proteger mi vida. Estaban pidiendo el poder para terminarla, o al menos terminar mi control sobre ella. Estaban tratando de obtener las llaves de mi jaula y casi se las había entregado. Los peores recuerdos eran los financieros. El flujo interminable de oportunidades de inversión imperdibles, que Daniel me traía, sus ojos brillando con un optimismo desesperado. Un hotel boutique en Belice. Una startup tecnológica revolucionaria que era la próxima gran cosa. Cada propuesta se entregaba con entusiasmo, pero siempre con Sofía susurrando aliento en el fondo, validando cada impulso tonto. Los préstamos que le di, que había registrado en mi mente como apoyo a mi hijo, eran de hecho algo completamente diferente. No estaba financiando sus sueños. Estaba financiando su engaño, permitiendo su lujoso estilo de vida, pagando el mismo vestido que ella usaba cuando intentó envenenarme. Cada recuerdo era una pieza separada de un rompecabezas que me había negado a resolver. Una pregunta sobre un testamento. Una solicitud de poder legal. Un patrón de dependencia financiera. No eran eventos aislados. Eran pasos en una campaña. Un asedio lento y metódico diseñado para desgastarme, aislarme, despojarme de mi autonomía, hasta que no fuera más que un nombre en una cuenta bancaria. Y cuando ese proceso demostró ser demasiado lento para sus deudas crecientes, se habían movido a una solución más directa. El veneno en el vino no fue su primer movimiento. Fue el último. Fue el acto desesperado de depredadores que se habían cansado de rodear a su presa y habían decidido ir a la yugular. La realización aterrizó con la fuerza de un golpe físico.
Mi amor por mi hijo no había sido un escudo para él. Había sido una venda para mí. Y ahora por primera vez podía ver todo claramente. La espera es la parte más difícil de cualquier guerra. Durante 2 días existía en un estado de animación suspendida un fantasma en mi propia casa. Me movía de una habitación a otra, el silencio amplificando la tormenta de pensamientos en mi cabeza. Había construido mi fortaleza de sospechas, pero era una estructura hecha de humo y memoria. Necesitaba una base de hechos. Necesitaba pruebas. La prueba llegó al tercer día, no con un solo trueno, sino como 2 rayos separados y devastadores. El primero llegó en forma de un correo electrónico seguro. El remitente aparecía solo como LR, las discretas iniciales de Leo Rossi. La línea de asunto contenía una sola palabra preliminar. Adjunto había un archivo encriptado. Lo abrí, mis manos firmes, mi corazón una piedra fría y pesada en mi pecho. El archivo contenía el primer informe del investigador privado, un hombre cuyo nombre no conocía y no quería conocer. El informe era conciso, clínico y totalmente condenatorio. Era una línea de tiempo de las actividades de Sofía durante los últimos 6 meses, compilada a partir de huellas digitales y vigilancia silenciosa. Había fechas y horas de múltiples reuniones. 2 nombres en la lista destacaban. El primero era un tal doctor Alejandro Fuentes, un neurólogo cuya licencia médica había sido suspendida 2 veces, por lo que el informe denominaba vagamente evaluaciones de pacientes poco éticas. Se especializaba en el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Sofía se había reunido con él 4 veces. El segundo nombre era una abogada, una mujer llamada Elena Reyes. El sitio web de su firma la anunciaba como especialista en leyes de cuidado de ancianos y litigios de tutela. En términos más simples, su trabajo era ayudar a las personas a tomar el control legal de los activos de sus parientes ancianos. Sofía se había reunido con la abogada Reyes 6 veces, con la reunión final teniendo lugar solo una semana antes de mi fiesta de jubilación. Las piezas encajaron con una precisión horrible. Esto no era solo un simple complot de asesinato. Era un ataque sofisticado de 2 frentes. El veneno era el plan A. Pero si eso fallaba, si yo sobrevivía pero quedaba impedido, tenían el plan B ya en marcha, un caso legal bien documentado para hacerme declarar mentalmente incompetente con un médico a sueldo y una abogada depredadora listos para testificar. Mientras procesaba la pura audacia a sangre fría de su plan, mi línea telefónica privada, la que solo un puñado de personas tenía, comenzó a sonar. Era mi contacto en el laboratorio privado de toxicología. Un hombre cuya discreción había pagado generosamente a lo largo de los años. Héctor dijo con voz baja: «Tenemos los resultados de la muestra que enviaste». «Es interesante». Me preparé. «Interesante cómo?», pregunté. «Es un cóctel», explicó. El agente principal es tetrodotoxina, una potente neurotoxina. La encuentras en el pez globo. Es algo desagradable. Causa parálisis, insuficiencia respiratoria, síntomas que pueden parecerse mucho a un derrame cerebral masivo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda a pesar del calor de la habitación. Pero esa no es la parte inteligente, continuó. Estaba mezclado con una dosis significativa de un bloqueador beta de alta potencia del tipo utilizado para tratar afecciones cardíacas graves. En una persona sana, especialmente cuando se combina con alcohol, ese bloqueador beta causaría una caída catastrófica y repentina en la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Imitaría un ataque cardíaco severo. Finalmente entendí. No habían dejado nada al azar. Era un veneno diseñado con negación plausible incorporada, ya fuera que mi cuerpo reaccionara como un derrame o un ataque al corazón. El resultado habría sido el mismo, un viaje al hospital donde su neurólogo mascota estaría esperando para diagnosticarme con una catástrofe natural relacionada con la edad. La causa oficial de muerte o incapacitación habría sido un evento médico no criminal. Mi último hilo de esperanza de que Daniel fuera simplemente un peón, un participante involuntario, se rompió. Este nivel de planificación, esta sofisticación intrincada y malvada,
tenía el nombre de Sofía escrito por todas partes. Pero Daniel había estado allí en cada paso del camino. Él había sostenido la escalera mientras ella afilaba el cuchillo. Los dos correos electrónicos, los dos informes separados pintaban una sola imagen aterradora. Mi hijo y mi nuera no solo habían intentado matarme. Habían creado una caja de muerte legal y médica, una trampa sin escape. Pero habían cometido un error de cálculo fatal. Habían olvidado que yo fui quien les enseñó a jugar al ajedrez. Y yo, todavía, era el maestro del juego. La sala de conferencias en Aguilar en Asociados estaba a un mundo de distancia de las habitaciones tranquilas y embrujadas por el dolor de mi casa. Era una fortaleza de vidrio y acero encaramada 30 pisos sobre la ciudad, un lugar donde las fortunas se defendían y los imperios se desmantelaban a través de la precisa y fría aplicación de la ley. La larga mesa de mármol negro reflejaba el cielo gris de la tarde como un lago oscuro y quieto. Me senté en un extremo con Leo Rossi a mi derecha y Judith Aguilar en la cabecera de la mesa. Leo, mi amigo de 30 años, parecía cansado, los números y hechos de la traición de mi familia pesando sobre él. Judith, sin embargo, parecía energizada. Era una mujer de unos 50 años con ojos agudos e inteligentes y una presencia que irradiaba control absoluto. En su mundo, no había caos, solo problemas esperando una solución estratégica. Esparcida sobre la mesa entre nosotros, estaba la anatomía de la traición de mi familia. El informe del investigador privado, con su línea de tiempo de reuniones secretas. El análisis de toxicología del laboratorio con su descripción clínica del cóctel de un envenenador. Y los estados financieros de Leo, que mostraban en columnas brutales de tinta roja la profundidad de la desesperación de mi hijo y mi nuera. Durante una hora hablé con mi voz baja y uniforme, relatando todo desde la fiesta hasta las llamadas telefónicas. Leo intervino ocasionalmente para aclarar un punto financiero. Judith escuchó sin interrupción. No tomó notas. Simplemente me observaba, su mirada inquebrantable absorbiendo cada hecho, cada matiz. Cuando terminé, el silencio en la habitación era absoluto. Judith finalmente se inclinó hacia adelante, colocando sus manos planas sobre la mesa. Muy bien, dijo, su voz cortando la tensión. Definamos a nuestra oposición. Miró los informes como si fueran informes de exploración sobre un ejército enemigo. Sofía es la general aquí. Es una depredadora clásica, una narcisista maligna de libro de texto. Su principal fortaleza es su capacidad para proyectar una imagen pública impecable que le permite manipular las emociones de todos los que la rodean. Su historia con su primer marido sugiere que esta no es su primera campaña. Es despiadada, inteligente y paciente. Hizo una pausa, luego una pequeña y fina sonrisa tocó sus labios. Su debilidad, sin embargo, es ese mismo narcisismo. Ella cree que es más inteligente que todos los demás. Se ha vuelto demasiado confiada. El intento fallido en la fiesta fue una apuesta, un movimiento inusualmente descuidado, impulsado por la desesperación financiera. Ahora está desequilibrada y por primera vez tiene miedo. Luego dirigió su atención a mi hijo. Daniel, dijo, su tono suavizándose ligeramente, pero solo un poco. Daniel no es el general. Él es el arma que Sofía empuña. Toda su vida ha vivido a tu sombra, Héctor. Sofía ha explotado esa inseguridad magistralmente. Se ha convertido en la fuente de su validación. Su debilidad es su absoluta dependencia de su aprobación. Él es el eslabón débil en su cadena. Si aplicamos el tipo correcto de presión en el lugar correcto, se romperá. Se reclinó su análisis completo. Fue la evaluación más brutal y precisa de mi familia que jamás había escuchado. Luego me miró directamente, sus ojos clavándose en los míos. Entonces, Héctor, la pregunta aquí no es qué podemos hacer. Legalmente, con esta evidencia puedo hacer arrestar a Sofía por intento de asesinato para el final del día. Podemos filtrar los informes financieros y arruinarlos públicamente. Tenemos una docena de formas diferentes de destruirlos. La verdadera pregunta es, ¿qué quieres hacer tú? ¿Cómo se ve la victoria para ti? ¿Quieres justicia pública, un juicio desordenado y una sentencia de prisión para tu nuera?
Y muy posiblemente para tu hijo. ¿O quieres algo más, una victoria privada y más definitiva? Pensé en el escándalo, los titulares, la ruina que traería al nombre que Clara y yo habíamos pasado nuestras vidas construyendo. Pensé en mi hijo débil y tonto pudriéndose en una celda de la cárcel. La prisión era un final, pero no era justicia. No para esto, no dije con voz firme. Sin policía todavía no. La prisión es demasiado simple. Es una jaula. No quiero enjaularlos, quiero desmantelarlos. Quiero despojarlos del poder y el estatus que tanto anhelan. Quiero obligarlos a vivir con las consecuencias de sus elecciones, con nada más que la verdad de quiénes son. Y quiero que mi hijo entienda sin sombra de duda el verdadero costo de su traición. Quiero un ajuste de cuentas, Judith, no solo una condena. La sonrisa de Judith Aguilar se ensanchó, y por primera vez pareció genuina. Era una sonrisa fría, aguda y depredadora. Un ajuste de cuentas, repitió las palabras, saboreándolas como un buen vino en su boca. Bien. Eso me da mucho más con qué trabajar que simples cargos criminales. Manos a la obra. Judith deslizó una carpeta gruesa y encuadernada a través de la mesa de mármol. Aterrizó frente a mí con un golpe suave y definitivo. Esto, dijo bajando la voz, un registro es la historia de nuestra general. Conocemos su estrategia. Ahora entendamos sus campañas pasadas. Abrí la carpeta. La primera página era una fotografía de Sofía. Parecía más joven, quizás a finales de sus 20, sonriendo en la cubierta de un yate. Se veía radiante, feliz y completamente inocente. El informe del investigador privado comenzaba no con ella, sino con su padre, Martín Prado. Mientras leía, emergió un retrato de un hombre que había pasado toda su vida persiguiendo la ilusión de la riqueza. Había tenido una serie de negocios fallidos, cada uno más llamativo y peor concebido que el anterior. Un concesionario de autos de lujo que quebró en una espectacular nube de deudas. Un asador de alta gama que cerró sus puertas en menos de un año. Le había enseñado a Sofía a amar las trampas de la riqueza, los autos, la ropa, las fiestas, pero nunca había podido proporcionarlo él mismo. Le había dado apetito por un mundo que no podía permitirse, creando un hambre en ella, que eventualmente consumiría a todos los que tocara. No era solo un cómplice en el complot contra mí. Había sido su primera víctima, sus propios fracasos, moldeándola en la depredadora en la que se convertiría. Pasé la página y mi sangre se heló. Había otra fotografía. Era Sofía de nuevo del brazo de un hombre diferente. Era guapo, de cabello plateado y parecía estar a finales de sus 60. Su nombre era Arturo Castillo, un magnate inmobiliario de la costa este recientemente viudo. Según el informe, Sofía lo había conocido solo 3 años antes de conocer a mi hijo Daniel. Su historia fue un romance vertiginoso del tipo que a los periódicos les encanta escribir. El magnate solitario y afligido, y la vibrante y hermosa consultora de arte que trajo luz de nuevo a su vida. Se casaron en 6 meses. Durante 2 años, fueron la imagen de la felicidad, fotografiados en galas benéficas y en lujosas vacaciones europeas. Y entonces golpeó la tragedia. Arturo Castillo, a la edad de 68 años, murió repentinamente de una trombosis coronaria masiva. Un ataque al corazón. Mis ojos escanearon las líneas del informe, mi mente corriendo. Arturo tenía una condición cardíaca conocida, pero bien controlada. Tenía un equipo de los mejores médicos que el dinero podía comprar. Pero el informe notaba un detalle crucial. En los últimos 6 meses de su vida, Sofía había asumido la gestión completa de su cuidado personal. Había despedido a su enfermera privada de mucho tiempo, insistiendo en que ella podía manejar sus necesidades ella misma. Ella supervisaba todos sus medicamentos. Los paralelos eran tan marcados, tan escalofriantemente obvios, que se sentían como un golpe físico. Un hombre con una condición cardíaca, una muerte repentina e inesperada, una joven esposa dejada a cargo. El informe de toxicología de mi copa de vino brilló en mi mente. El bloqueador beta, un fármaco diseñado para causar un evento cardíaco catastrófico.
Esta no era una jugada nueva que ella estaba ejecutando. Era una vieja, una exitosa. Las consecuencias de la muerte de Arturo fueron igual de reveladoras. Sus hijos de su primer matrimonio, profundamente sospechosos de su nueva madrastra, habían impugnado el testamento. Siguió una batalla legal desordenada. Al final Sofía se había ido con un acuerdo de $5 millones. Una suma sustancial, pero una fracción de la fortuna Castillo que probablemente esperaba. El informe incluía un análisis financiero que mostraba cómo había quemado ese dinero durante los siguientes 2 años. Los apartamentos de lujo, el guardarropa de diseñador, los viajes en primera clase que había mantenido el estilo de vida de la esposa de un multimillonario con el presupuesto de un millonario. Y cuando el dinero comenzó a agotarse, ella había salido a cazar de nuevo. Esta vez había puesto su mira en un premio mayor, una familia con una estructura más simple, y un hijo que sabía que podía controlar. Esta vez nos había encontrado a nosotros. Cerré la carpeta, el rostro de Arturo Castillo grabado en mi memoria. Esta no era una historia de codicia. Este era un modelo de negocio. El objetivo mayor y rico. El romance vertiginoso, la cuidadosa infiltración en su vida y la estrategia de salida fatal final. Yo no era su primero. Solo se suponía que yo sería el más rentable. Leo soltó un silbido bajo. Una viuda negra dijo con la voz apenas un susurro. Judith simplemente asintió con expresión sombría. No estamos tratando con una aficionada codiciosa. Héctor dijo suavemente. Estamos tratando con una profesional. Esto cambia las reglas del enfrentamiento. Miré la cara sonriente de Sofía en la fotografía. Y finalmente, entendí la verdadera naturaleza del mal que había entrado en mi casa. Clara no solo había visto un defecto en el carácter de Sofía, había visto un monstruo. Y ahora yo también lo estaba viendo. Después de que la escalofriante historia del primer matrimonio de Sofía se asentara en la habitación, Judith señaló hacia Leo. La historia de un depredador es una parte de la ecuación, dijo con su voz ahora fría y clínica. La otra es el motivo, y el motivo en casos como este es casi siempre sobre dinero. Leo, muéstranos los números. Leo, que había estado en silencio hasta este punto, deslizó una carpeta delgada encuadernada en cuero frente a mí. No necesitaba decir una palabra. Su expresión sombría lo decía todo. La abrí. La primera página era un resumen de una sola hoja, una instantánea financiera de la vida de mi hijo y mi nuera. El número en la parte inferior de la página, encerrado en tinta roja por la mano meticulosa de Leo, hizo que el aire saliera de mis pulmones. Estaban endeudados por la suma de casi $3,5 millones. Era una cifra asombrosa e incomprensible. Las páginas que siguieron fueron una autopsia detallada y desgarradora de fracaso y arrogancia. Era un catálogo de la locura de mi hijo, guiada y amplificada por la ambición de Sofía. Hubo una pérdida desastrosa de $1.5 millones en una serie de inversiones en criptomonedas. El informe incluía impresiones de los sitios web, todos prometiendo retornos garantizados y tecnología revolucionaria. Era el tipo de estafa brillante y de alta tecnología que un inversor experimentado detectaría a 1 milla de distancia, pero para un hombre desesperado, por demostrar que era un visionario, debió parecer un atajo hacia el éxito de su padre. Luego estaba el retiro de bienestar. Otro $1 millón hundido en una propiedad en el desierto de Arizona, destinado a ser un oasis de 5 estrellas para los ricos y estresados. Los folletos que Leo había incluido eran hermosos. La realidad, señalaba el informe, era un edificio a medio terminar, una montaña de facturas impagas y una serie de demandas de contratistas y proveedores. Y luego estaba la deuda de su propio estilo de vida. Fue una muerte por 1000 cortes. Una hipoteca sobre una casa en expansión, que no podían pagar, una segunda hipoteca sobre un condominio de esquí en Aspen, arrendamientos de 2 autos deportivos alemanes y los estados de cuenta de las tarjetas de crédito página tras página de ellos. Se leían como un directorio de cada marca de lujo en Rodeo Drive. Gucci, Prada, Rolex.
Miles de dólares en cenas en restaurantes de los que nunca había oído hablar. Decenas de miles en vacaciones que me presentaron como viajes de negocios. Era un castillo de naipes construido con mi dinero y mantenido unido por puro nervio audaz. Mientras miraba los números, la verdadera imagen fea se enfocó. No era solo la codicia lo que había llevado a Sofía a dejar caer esa pastilla en mi vino. Era puro pánico. Los 38 millones de dólares de la venta de mi compañía no eran un premio mayor para ellos. No era para un futuro de yates y jets privados. Era un salvavidas. Era el dinero que necesitaban para tapar los enormes agujeros en su barco que se hundía antes de que ambos se ahogaran en un mar de deudas y demandas. Estaban contra la pared. El ataque a mi vida no fue un acto de ambición. Fue un acto de desesperación. Leo señaló una entrada final en la página de resumen. «Esta es la que más me preocupa, Héctor», dijo en voz baja. Era un préstamo privado por $500,000, sacado hace solo 2 meses, de un prestamista con reputación de ser despiadado. «Mira la garantía que ofrecieron», dijo Leo. Mis ojos escanearon la línea. Mi mente se quedó en blanco por un segundo mientras leía las palabras. La garantía que habían usado era una carta falsificada supuestamente firmada por mi administrador de patrimonio, garantizándoles una participación mayoritaria en mi patrimonio tras mi muerte o incapacitación legal. El veneno no se trataba solo de heredar los 38 millones. Se trataba de activar la garantía de un préstamo que estaban a punto de incumplir. Mi vida, mi muerte se había convertido en una partida en su contabilidad desesperada y patética. Y supe con una certeza que me heló hasta los huesos que había llegado el momento de equilibrar los libros. Después de que Leo terminó los números, y los hechos colgaron en el aire fríos y afilados, como fragmentos de vidrio Judith, y Leo me miraban esperando una orden, una decisión estratégica. Pero en ese momento no era un CEO en una sala de juntas. Solo era un padre que había fallado. Saqué mi teléfono y deslicé las fotos hasta encontrar la que estaba buscando. Era una foto de Daniel tomada hace 15 años en un viaje de pesca. Sostenía una trucha pequeña y brillante, su sonrisa tan amplia que amenazaba con partirle la cara en 2. Sus ojos brillaban con un orgullo simple y sin complicaciones. No era el heredero de un imperio en esa foto. Solo era un niño orgulloso de algo que había logrado por sí mismo. Una ola amarga de arrepentimiento me invadió tan poderosa que casi me quitó el aliento. ¿A dónde se fue ese niño? ¿Y qué papel jugué yo en su desaparición? Pasé mi vida construyendo Bishop Dynamics. Trabajaba 18 horas al día, tomaba vuelos nocturnos y vivía en un estado de desfase horario perpetuo. Me dije a mí mismo que lo hacía por él, por su futuro. Estaba construyendo un legado que él heredaría algún día. Qué tonto monumental fui. Le di todo lo que el dinero podía comprar: las mejores escuelas, los autos más rápidos, un fondo fiduciario que lo aisló de las duras realidades del mundo. Le di una vida sin lucha y al hacerlo le robé la oportunidad de desarrollar carácter. Estaba tan ocupado enseñándole los principios de los negocios que olvidé enseñarle a ser un hombre. Le enseñé a leer un balance general, pero no a leer el carácter de una persona. Construí una red de seguridad de dinero tan gruesa que nunca aprendió a pararse sobre sus propios pies. Recuerdo las rodillas raspadas y los desamores de la secundaria. No estuve allí para la mayoría de ellos. Estaba en salas de juntas en Tokio o cerrando tratos en Frankfurt. Llamaba, por supuesto. Enviaba dinero. Pensé que eso era suficiente. Pensé que eso era lo que hacía un buen padre, un padre exitoso. Compré su afecto. Pagué por su comodidad. Pero nunca me gané realmente su respeto porque nunca le mostré cómo respetarse a sí mismo. Creé un vacío en el alma de mi hijo. Un espacio hueco que dolía por validación, por alguien que le dijera que era más que solo el hijo de Héctor Bishop. Y entonces llegó Sofía. La vi como una mujer segura y ambiciosa que finalmente encendería un fuego en él que lo haría más fuerte. Estaba tan ciego. Ella lo vio exactamente por lo que era: un hombre hueco con una llave de oro macizo a un reino. No necesitaba amarlo, solo necesitaba validarlo. Elogiaba sus terribles ideas de negocios.
Aplaudía sus gastos imprudentes. Le decía que era un visionario, un genio incomprendido. Ella llenó ese espacio vacío dentro de él y al hacerlo tomó posesión de su alma. Se volvió completamente dependiente de ella, un títere que bailaba al son de su ambición. Él no era su socio. Era su primera y más esencial adquisición. Mirando la foto del niño sonriente con el pez, y luego los números fríos y duros de su fracaso en la mesa, finalmente entendí la verdad devastadora. Sofía es un monstruo, una viuda negra que se aprovecha de los débiles. Pero mi hijo abrió la puerta y la invitó a nuestras vidas. Él se la mantuvo abierta mientras ella plantaba su veneno en el corazón de nuestra familia. Ella pudo haber cargado el arma y apuntado a mi cabeza, pero Daniel le entregó las balas. Eligió su validación sobre el amor de su padre. Eligió sus mentiras sobre una vida de verdad. Y ese es un fracaso que nos pertenece a ambos. Esa es una verdad que tendré que cargar por el resto de mis días. Justo cuando estaba absorbiendo el peso de mis propios fracasos como padre, el teléfono de Judith vibró en la mesa pulida. Una notificación silenciosa. Ella la miró, su expresión ilegible. «Parece que nuestro investigador acaba de enviar su actualización final», dijo con calma girando la pantalla de su laptop hacia mí. «Parece que hemos encontrado los últimos eslabones de la cadena». En la pantalla había dos piezas de evidencia simples, pero devastadoras. La primera era una captura de pantalla de un recibo digital. Era de una farmacia en línea sospechosa con sede en un pequeño país caribeño, un lugar que se especializaba en vender medicamentos recetados sin receta. La compra realizada 3 semanas antes de la fiesta y pagada con una tarjeta de débito prepaga era para un suministro de 3 meses del bloqueador beta, exacto de alta potencia, encontrado en mi copa de vino. La dirección de envío era un apartado postal privado que Sofía había abierto bajo un nombre falso. Era el equivalente digital de un arma humeante. Un vínculo directo e innegable entre ella y la mitad del cóctel venenoso. La segunda pieza de evidencia era aún más condenatoria. Era una lista de reservas de un restaurante de sushi de renombre mundial e imposiblemente exclusivo en el centro. Un lugar famoso por una delicia particular, fugu, el pez, globo venenoso, un plato que los chefs deben tener una licencia especial para preparar la fuente de la tetrodotoxina. Sofía y su padre, Martín Prado, habían cenado allí 5 veces en los 2 meses previos a la fiesta. 5 veces. No era una cena informal. Era una misión. Desearía poder imaginarlos sentados en el mostrador pulido Sofía, encantando al chef haciendo preguntas, tal vez incluso obteniendo una pequeña muestra letal bajo el pretexto de curiosidad culinaria. Juntas, las 2 piezas de evidencia contaban la historia completa. La adquisición cuidadosa del bloqueador beta escondido detrás de capas de anonimato digital, la obtención de la neurotoxina de un lugar público pero exclusivo. Era un plan meticulosamente elaborado e impresionantemente arrogante. Judith cerró la laptop. El clic silencioso resonó en la habitación silenciosa. «Y ahí lo tenemos», dijo su voz desprovista de triunfo, llena solo de un sombrío sentido de finalidad. Motivo, medios y oportunidad. Tenemos una cadena de evidencia completa e ininterrumpida desde sus crímenes pasados hasta sus intenciones actuales, desde sus reuniones secretas hasta el veneno mismo. La red está cerrada, Héctor. Tenía razón. El tiempo de reunir inteligencia había terminado. La fase de reaccionar a sus movimientos había terminado. Todas las piezas estaban en el tablero. La evidencia estaba compilada, la trampa se entendía y el enemigo estaba claramente definido. La pregunta ya no era qué habían hecho. La única pregunta que quedaba era qué iba a hacer yo al respecto. El tiempo para la defensa había terminado. Era hora de atacar. La evidencia yacía sobre la mesa entre nosotros, un retrato completo y condenatorio de codicia e intento de asesinato. Toda la rabia, todo el dolor, todo el arrepentimiento, ahora se habían fusionado en un solo punto agudo. Una decisión. Judith Aguilar me había preguntado cómo se veía la victoria. Y ahora tenía que responder.
Por un largo momento miré por la ventana hacia la ciudad abajo, un testamento extenso de ambición y consecuencia. Podía hacer una llamada telefónica, solo una, y todo el peso impersonal del sistema de justicia descendería sobre mi familia. Lo imaginé con perfecta claridad. Las luces intermitentes fuera de su casa. Sofía despojada de su vestido de diseñador, siendo llevada esposada a su rostro una máscara de rabia desafiante para las cámaras de noticias. Los medios descenderían como buitres festejando sobre el cadáver de nuestra familia. El apellido Bishop, el nombre que Clara y yo habíamos construido como un símbolo de integridad e innovación, se convertiría en sinónimo de escándalo, veneno y traición. Sería la historia principal durante semanas. Y Daniel, mi hijo, mi tonto y roto hijo, sería arrastrado con ella. Sería etiquetado como cómplice, un monstruo de voluntad débil, que conspiró para matar a su propio padre. Cambiaría sus trajes caros por un mono de prisión, su vida total e irrevocablemente destruida. ¿Y para qué? Para que la sociedad pudiera ver que se hacía justicia. Sofía se convertiría en una sensación mediática, un monstruo con el que los tabloides se obsesionarían. De una manera retorcida, le daría la atención que anhelaba. La haría infame. Pero ¿qué le enseñaría a Daniel? Nada. Simplemente lo aplastaría extinguiendo la última pequeña brasa del niño que una vez sostuvo un pez con una sonrisa orgullosa y pura. Ese camino era una amputación. Era rápido, brutal y final. Pero se sentía mal. Se sentía demasiado fácil para Sofía y demasiado destructivo para lo que quedaba de mi hijo. Pero había otro camino, un camino más tranquilo, más frío y más difícil. No se trataba de perdón. El perdón era imposible. Se trataba de un tipo diferente de justicia. Una justicia que no solo castigaba, sino que corregía. Una justicia que no solo destruía, sino que desmantelaba pieza por dolorosa pieza. No quería ver a Sofía en un tribunal haciéndose la víctima para un jurado comprensivo. Quería ver la mirada en sus ojos cuando se diera cuenta de que el viejo tonto del que había tratado de deshacerse la había superado sistemáticamente, que su intrincada red de mentiras se había desenredado y que todo su mundo estaba a punto de ser embargado. Quería que se fuera con nada más que el sabor amargo de su propio fracaso. Y Daniel no quería que un juez lo sentenciara. Quería que él se sentenciara a sí mismo. Quería obligarlo a pararse en los escombros de la vida que había elegido y mirar su propio reflejo sin Sofía allí, para decirle quién ser. Quería darle una última elección imposible, encontrar una manera de reconstruirse a sí mismo de las cenizas de su propia debilidad, o ser consumido por ellas. Era una esperanza escasa, tal vez una esperanza de tontos, pero era lo único a lo que el padre en mí tenía para aferrarse. Me aparté de la ventana y miré a Judith y Leo. No dije con mi voz tranquila, pero firme la decisión finalmente tomada. No llamaremos a la policía. No les daremos la satisfacción de un espectáculo público. Me encontré con la mirada aguda de Judith. No quiero destruirlos en un tribunal. Quiero llevarlos a la bancarrota moral, financiera y espiritualmente. Quiero dejarlos con nada más que el peso total de sus consecuencias. Dijiste que podías trabajar con un ajuste de cuentas. Démosles uno que nunca olvidarán. Esa noche me fui a casa desde la oficina de Judith con una estrategia, pero mi corazón era un campo de batalla. La decisión de no llamar a la policía se sentía correcta, pero era una carga solitaria y pesada de llevar. Me encontré vagando por los pasillos tranquilos de mi casa, deteniéndome finalmente en la puerta del estudio de Clara. No había cambiado nada desde que falleció. Sus libros todavía alineaban los estantes, sus bolígrafos favoritos todavía descansaban en el secante de su escritorio antiguo. Era un museo de una vida, un tributo a la mujer que había sido mi verdadera socia en todos los sentidos de la palabra. Me senté en su silla, el cuero fresco contra mi piel, y pasé mi mano sobre la madera lisa y desgastada del escritorio. Mis dedos rozaron una pequeña imperfección casi invisible en el tallado adornado de un cajón del escritorio. Era un compartimento secreto que Clara me había mostrado hace años, un lugar donde guardaba cosas que consideraba verdaderamente privadas. Me había olvidado por completo de él. Con un suave empujón, el pequeño panel se abrió con un clic.
Dentro, anidado en una cama de terciopelo descolorido, había una sola unidad USB plateada pequeña. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Se sentía como encontrar un mensaje en una botella, una voz de un mundo que pensaba que se había ido para siempre. La llevé a mi propio estudio, mis manos temblando mientras la conectaba a mi laptop. Solo había un archivo en la unidad. Era un documento de texto simple llamado Para Héctor. Hice clic para abrirlo y la pantalla se llenó con la fuente familiar y directa que Clara siempre usaba. La carta comenzaba sin sentimentalismos. Mi queridísimo Héctor leía: si estás leyendo esto, significa que el arma hermosa finalmente ha sido apuntada hacia nosotros y ya no estoy a tu lado para ayudarte a verla. Por favor, no te enojes conmigo por esto. He estado observando a Sofía durante años. He visto el hambre en sus ojos, un hambre que no tiene nada que ver con el amor, y todo que ver con la adquisición. Mientras leía, era como si Clara estuviera en la habitación conmigo, su voz tranquila y firme cortando mi dolor y confusión. También he observado a nuestro hijo, continuó. Conozco tu corazón, mi amor. Tu mayor fortaleza es tu capacidad ilimitada de amar, especialmente a Daniel. Pero en este caso también es tu mayor debilidad. Tu amor te hará querer perdonar, encontrar excusas, creer las mentiras, porque la verdad es demasiado dolorosa de soportar. No puedes permitirte ese lujo ahora. No solo estás luchando por tu dinero, Héctor. Estás luchando por el alma de nuestro hijo y por el legado que construimos juntos, un legado de integridad, no solo de riqueza. Sus palabras no eran una súplica emocional. Eran un informe estratégico desde más allá de la tumba. No luches contra ella con ira, escribió. La ira es su combustible. Te hará predecible. No luches contra ella con fuerza bruta, como llamar a la policía. Ella convertirá eso en una historia de un viejo confundido atacando. Debes luchar contra ella con inteligencia, con precisión. Debes desmantelar sus argumentos, exponer sus mentiras y acorralarla con la verdad, hasta que no tenga espacio para maniobrar. Debes proteger nuestro legado. Y lo más importante, debes proteger a Daniel no solo de ella, sino de sí mismo. Y luego vino la revelación final asombrosa. Sabía que este día podría llegar, concluía la carta. Y he hecho preparativos. Bishop Dynamics, la compañía que acabas de vender, fue siempre solo la cara pública de nuestro trabajo. He pasado los últimos 5 años construyendo silenciosamente una fortaleza para proteger lo que es verdaderamente nuestro. Nuestras patentes más valiosas, nuestra propiedad intelectual central, nuestras propiedades inmobiliarias, todas están aseguradas. He establecido un plan de contingencia. Judith Aguilar lo sabe todo. Ella era mi abogada antes de ser la tuya. Confía en ella. Deja que te guíe. Termina el trabajo que comencé, mi amor. Construimos esta vida juntos. Ahora debes protegerla. Me recosté en mi silla, las palabras en la pantalla borrosas a través de una película de lágrimas. Era su último regalo para mí, su último acto de amor. Ella había visto venir la tormenta y me había construido un arca. Mi resolución se endureció, pasando de ira caliente a acero frío y claro. Esta ya no era solo mi pelea, era nuestra. Y no le fallaría. A la mañana siguiente, armado con el mensaje de mi difunta esposa, entré de nuevo en la oficina de Judith Aguilar. El horizonte de la ciudad fuera de su ventana parecía menos amenazante, hoy las nubes grises menos opresivas. Ya no era un hombre reaccionando a una crisis. Era el ejecutor de un plan maestro, un plan trazado por una estratega brillante a la que había tenido la suerte de llamar mi esposa. Me senté en la mesa de conferencias de mármol y coloqué la pequeña unidad USB plateada entre nosotros. Judith la miró luego a mí y una sonrisa lenta y cómplice se extendió por su rostro. Entonces dijo con su voz suave: «¿La encontraste?». Me preguntaba cuándo lo harías. Clara siempre tuvo un don para lo dramático. Sentí un nudo formarse en mi garganta. Ella me dijo que sabías todo, Judith. Dijo que tenía un plan de contingencia. La sonrisa de Judith se desvaneció, reemplazada por una mirada de profundo respeto. Héctor dijo: lo que Clara construyó no fue un plan de contingencia. Era una fortaleza legal y financiera tan perfectamente construida
que Fort Knox parece un cobertizo de jardín en comparación. Giró su laptop hacia mí. En la pantalla había un organigrama complejo, una red de fideicomisos y compañías holding que me hizo dar vueltas la cabeza. En la parte superior, en una fuente simple y negrita, estaban las palabras SIB Legacy Holdings. Clara Bishop Legacy Holdings. Durante los últimos 5 años de su vida, explicó Judith, mientras tú dirigías las operaciones diarias de Bishop Dynamics. Clara estaba construyendo silenciosamente el arca. Ella vio venir la tormenta mucho antes que cualquiera de nosotros. Trabajó conmigo y con un equipo de los mejores abogados de fideicomisos internacionales para reestructurar todo. La empresa que acabas de vender, Bishop Dynamics, fue sistemáticamente despojada de sus activos más valiosos. Era un cascarón, Héctor. Un cascarón muy rentable y muy público, pero un cascarón al fin y al cabo. Mi mente luchaba por comprender la escala de lo que estaba diciendo. Las patentes de nuestras tecnologías principales, continuó Judith, señalando un cuadro en el gráfico, se mantienen en un fideicomiso de propiedad intelectual con sede en Delaware. Los bienes raíces comerciales, incluida la sede corporativa, son propiedad de un fideicomiso de inversión inmobiliaria separado. Todo lo de valor real y duradero se movió pieza por pieza a la bóveda impenetrable de SEB Legacy Holdings. Entonces entregó el golpe final y asombroso. Los 38 millones de la venta, dijo con sus ojos perforando los míos, no eran más que un señuelo. Era cebo. Clara sabía que si Sofía alguna vez hacía un movimiento iría por la pila de efectivo más visible y obvia. Ella quería que pensaran que ese era todo el premio. Judith hizo clic en un botón y apareció un solo número en la pantalla. Era la valoración auditada actual de los activos en poder de CB Legacy Holdings. El número era de más de $200 millones. Lo miré sin palabras. Mi esposa, mi tranquila y brillante Clara, no solo había anticipado el ataque, había preparado la trampa perfecta para él. Había construido una empresa fantasma para que la persiguieran una pila de efectivo brillante para distraerlos mientras el verdadero tesoro, el trabajo de nuestra vida, estaba escondido a salvo. No solo estaba mirando una estructura legal, estaba mirando el testamento final del amor de mi esposa. Era un amor que no era solo emocional, sino estratégico. Un amor que todavía me protegía, todavía me guiaba incluso desde más allá de la tumba. El camino a seguir ya no estaba envuelto en ira y confusión. Estaba iluminado por la brillantez del plan de Clara. Todo lo que tenía que hacer era caminar por él, con la fortaleza de Clara a mi espalda y la estrategia de Judith en mi mente. El tiempo de observación pasiva había terminado. Era hora de ir a cazar. Era hora de tender la trampa. Me senté en mi estudio durante 1 hora completa, ensayando el papel que estaba a punto de interpretar. Practiqué poner un ligero temblor en mi voz, una nota de confusión cansada. Fue la actuación más repugnante y necesaria de mi vida. Finalmente levanté el teléfono y marqué el número de mi hijo. Contestó al tercer timbre, su voz plana e impaciente. «Hola. Daniel, hijo. ¿Eres tú?», dije dejando que mi voz sonara frágil, un poco perdida. «Mis disculpas, este teléfono nuevo es tan complicado». Hubo un suspiro audible en su extremo. «Soy yo, papá. Está todo bien». Dejé que una larga pausa colgara en el aire. «No estoy seguro, hijo, no estoy seguro», dije con mi voz pesada de tristeza fabricada. He estado pensando mucho desde ese terrible asunto con Martín en la fiesta. Te hace darte cuenta de lo frágil que es todo. Un minuto estás aquí y al siguiente. Dejé que mi voz se apagara. Pude escuchar el cambio en su tono al instante. La molestia aburrida y obediente se había ido reemplazada por un interés agudo y enfocado. El pez estaba mordiendo el anzuelo. Estaba revisando algunos papeles viejos esta mañana. Continué mi testamento. Está tan desactualizado escrito cuando tu madre todavía estaba con nosotros. Necesito asegurarme de que tú y Sofía estén debidamente atendidos. No quisiera que hubiera complicaciones. ¿Entiendes? Quiero que todo sea simple para ti. La respuesta de Daniel fue inmediata, su voz ahora goteando falsa preocupación.
Por supuesto, papá. Esa es una idea muy sabia. Absolutamente deberíamos arreglar eso. No te preocupes por nada. Mi abogada Judith tiene los documentos, dije agregando un toque de confusión. Creo. Ella dijo que sería mejor si todos nos reuniéramos, solo para firmar los papeles finales y hacer todo oficial, para mi tranquilidad. El entusiasmo de Daniel era algo físico que podía sentir a través del teléfono. Absolutamente, papá. Eso es perfecto. Podemos estar allí en cualquier momento. Solo dinos cuándo y dónde. Sofía y yo despejaremos nuestras agendas. Colgó el teléfono sin preguntar una sola vez cómo me sentía. No le importaba mi salud. No le importaba mi tranquilidad. Solo le importaba la firma. El cebo había sido tomado. La trampa estaba lista. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que los lobos entraran en ella. El día de la reunión llegó con un cielo frío y despejado. Entré en la sala de conferencias de la oficina de Judith Aguilar exactamente 10 minutos antes. Se veía igual que hace una semana. El mismo vidrio y acero, la misma mesa de mármol. Pero hoy se sentía diferente. Ya no era una sala de guerra. Era un escenario. Y el acto final estaba a punto de comenzar. Me senté en el extremo más alejado de la mesa. Judith, a mi derecha, su expresión tranquila y neutral. Tomé unas cuantas respiraciones profundas, invocando al anciano frágil y ligeramente confundido que necesitaba hacer una última vez. La puerta se abrió exactamente a las 10 en punto. Daniel y Sofía entraron seguidos por un hombre elegante y seguro de sí mismo, en un traje caro que solo podía ser su abogado. Sofía era la estrella del espectáculo. Estaba vestida con un vestido azul marino sobrio, y a medida la imagen de la elegancia obediente y preocupada. Corrió a mi lado inmediatamente tomando mi mano entre las suyas frías. Su rostro era una máscara de preocupación. Papá dijo con su voz suave y cariñosa: «¿Te sientes bien? ¿Te ves tan cansado? No te preocupes. Pasaremos por esto rápidamente. Estamos aquí para encargarnos de todo ahora». Fue una actuación magnífica. Daniel trató de proyectar un aire de autoridad, pero solo parecía un niño disfrazado con la ropa de su padre. Me dio una palmadita brusca e incómoda en el hombro. «Papá, este es nuestro abogado, el señor Gálvez», dijo señalando al hombre detrás de él. «Él nos guiará a través del papeleo. Todo es muy estándar, muy sencillo». Me permití parecer un poco abrumado, parpadeando lentamente, mientras su abogado extendía una gruesa pila de documentos sobre la mesa frente a mí. «Tantos papeles», murmuré entrecerrando los ojos hacia ellos. Mis ojos no son lo que solían ser. Miré a mi hijo y a su esposa. «Gracias por venir a ambos. Es un gran consuelo saber que están aquí para ayudarme a manejar las cosas». Los observé, el hijo preocupado y la nuera amorosa. Eran buitres vestidos de luto rodeando lo que creían que era un animal moribundo. Intercambiaron una pequeña mirada triunfante, un destello de victoria compartida tan rápido que pensaron que nadie lo vería. Pero yo lo vi. Y en ese momento cualquier rastro persistente de lástima que tenía por mi hijo se evaporó. Se veían tan confiados, tan seguros de su triunfo. No tenían idea de que no estaban en una firma para hacerse cargo de mi vida. Estaban en la lectura de su propio testamento financiero. Su abogado, el señor Gálvez, se aclaró la garganta, el sonido resonando ligeramente en la habitación silenciosa. Se ajustó los gemelos de oro y sonrió una sonrisa que era todo dientes y nada de calidez. Era la sonrisa de un tiburón a punto de alimentarse. «Muy bien, Héctor», comenzó con su voz resumando, un tipo condescendiente de amabilidad, del tipo que uno podría usar con un niño pequeño asustado. «Hagamos esto lo más simple posible. No hay necesidad de preocuparse por la jerga legal». Palmeó la gruesa pila de papeles frente a él. «Lo que tenemos aquí es un acuerdo de tutela estándar. Es una herramienta legal diseñada para protegerlo, para salvaguardar sus activos y asegurar su bienestar, ahora que está entrando en una fase nueva y más relajada de la vida». Lo observé con mi rostro convertido en una máscara cuidadosamente construida de concentración aturdida. Asentí lentamente, como si tratara de procesar una fórmula matemática compleja.
Por dentro me maravillaba de la pura desfachatez absoluta. Usaba palabras como proteger y salvaguardar mientras presentaba el papeleo para una adquisición hostil de una vida humana. Hablaba de mi bienestar mientras presentaba el instrumento legal de mi ejecución financiera prevista. Sofía colocó una mano suavemente en mi brazo. Solo significa que ya no tendrás que preocuparte por todos estos asuntos estresantes, papá. Ella susurró su voz, una imitación perfecta de preocupación amorosa. Daniel y yo nos encargaremos de todo. Puedes simplemente relajarte y disfrutar de tu jubilación. El señor Gálvez continuó hojeando las páginas. El acuerdo otorga a Daniel y Sofía autoridad conjunta para administrar su patrimonio, sus inversiones y su atención médica. Dijo con su tono suave como la seda. Es simplemente una forma de aliviar su carga. Asegura que todas las decisiones se tomen con sus mejores intereses en el corazón por las personas que más lo aman. Miré de su rostro elegante y confiado a la sonrisa beatífica de Sofía, y luego a mí, que miraba los documentos con una mirada hambrienta y desesperada en sus ojos. Habían practicado esto. Cada palabra, cada gesto era parte de una obra cuidadosamente ensayada. Finalmente el señor Gálvez extrajo una sola página y la colocó directamente frente a mí junto a una pesada pluma estilográfica chapada en oro. Así que si solo firma aquí en la página final, Héctor dijo con su voz brillante de anticipación, podemos hacerlo todo oficial y dejar que continúe con su día. La habitación quedó en silencio. El único sonido era el leve zumbido del tráfico de la ciudad 30 pisos más abajo. Toda su planificación, todas sus mentiras, todo su veneno y engaño habían llevado a este único momento. Mi firma. El último clavo en el ataúd que tan amorosamente habían construido para mí. Miré el papel en la línea esperando mi nombre. Tomé la pesada pluma su metal frío, un marcado contraste con el temblor que forzaba en mi mano. Sofía se inclinó más cerca, sus ojos brillando de triunfo. La victoria estaba tan cerca que podía saborearla. Mi mano sosteniendo la pesada pluma de oro se cernía sobre la línea de firma. El temblor que fingía de repente se sintió real. El aire en la habitación estaba denso de anticipación. La sonrisa de Sofía era un corte depredador, sus ojos fijos en la punta de la pluma. Daniel prácticamente estaba conteniendo la respiración. Su abogado, el señor Gálvez, se recostó en su silla con una mirada presumida y satisfecha en su rostro. Estaban a segundos de la victoria. Y ahí fue cuando Judith Aguilar habló. En realidad, dijo su voz perfectamente calmada, cortando el silencio como el bisturí de un cirujano. No creo que necesites firmar eso, Héctor. Todos se congelaron. La sonrisa de Sofía vaciló. Daniel parpadeó confundido. El señor Gálvez se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando de presunción a irritación. Perdón, dijo bruscamente. Este es un procedimiento legal estándar. Judith lo miró no con desprecio, sino con una especie de leve lástima profesional. Lo que tiene ahí, señor Gálvez, dijo señalando su pila de papeles, es una pieza de ficción expertamente redactada, pero finalmente irrelevante. Se basa en un malentendido fundamental de la realidad financiera de mi cliente. Sin otra palabra, presionó un botón en un pequeño control remoto. Una gran pantalla descendió silenciosamente del techo detrás de ella, cobrando vida con un zumbido. Un organigrama complejo, el que me había mostrado, llenó la pantalla. En la parte superior, en letras claras y negritas, estaban las palabras CB, Legacy Holdings. Daniel entrecerró los ojos ante la pantalla. ¿Qué es esto?, preguntó con una nota de inquietud en su voz. Sofía no dijo nada, sus ojos entrecerrados, tratando de comprender lo que estaba viendo. Esto, Daniel, dijo Judith, poniéndose de pie, y usando un puntero láser para rodear el nombre en la parte superior, es el verdadero patrimonio de la familia Bishop. La compañía que vendió tu padre, Bishop Dynamics, era simplemente una subsidiaria. Una entidad de cara al público. Una muy rentable, pero un cascarón al fin y al cabo. El señor Gálvez se puso de pie de un salto. Esto es absurdo. He visto los estados financieros, el acuerdo de venta. Has visto lo que queríamos que vieras.
Judith continuó con su voz todavía perfectamente nivelada. Hizo clic en el control remoto de nuevo. Un extracto bancario apareció en la pantalla. Los 38 millones de dólares de la venta de Bishop Dynamics. El dinero en el que han estado tan enfocados fue transferido la semana pasada a un fideicomiso caritativo irrevocable a nombre de Clara Bishop. Los fondos se desembolsarán para investigación médica y organizaciones benéficas para niños durante los próximos 20 años. Ese dinero se ha ido. Pertenece al bien público ahora. El color desapareció del rostro de Sofía. Daniel parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó. Yo soy su hijo. Soy el heredero. El puntero láser de Judith se movió a un cuadro en la parte inferior del gráfico, un cuadro conectado a nada más. Tenía el nombre de Daniel en él. Eres el beneficiario de un fideicomiso personal separado establecido por tu madre hace años, dijo. Pero en cuanto a los activos de control de CB, Legacy Holdings, que a partir de la valoración de esta mañana, valen poco más de 200 millones de dólares tú. Daniel, no tienes acciones, no tienes reclamo de herencia y no tienes absolutamente ninguna autoridad. La finalidad en su voz era absoluta. La confianza presumida en sus rostros se cuajó en una incredulidad cruda y fea. Su mundo perfectamente construido, todo su futuro, acababa de ser vaporizado frente a sus ojos por un puntero láser y una verdad que nunca en sus sueños más salvajes y arrogantes se habían molestado en buscar. La trampa se había cerrado. El silencio que siguió a la revelación de Judith fue más pesado y profundo que cualquiera que hubiera experimentado. Era el sonido de un mundo rompiéndose. Daniel simplemente miraba la pantalla con la boca ligeramente abierta, su mente obviamente incapaz de procesar la escala de la realidad financiera que acababa de estrellarse contra él. Pero Sofía, su reacción fue diferente. La máscara de shock se derritió rápidamente, reemplazada por la mirada fría y dura de un depredador acorralado. Su hermoso rostro, hace un momento una imagen de preocupación amorosa, se retorció en una máscara de furia pura y no adulterada. Esto es una mentira, siseó con su voz baja y peligrosa. Esto es un truco. Eres un viejo senil y tonto, y estás tratando de estafar a tu propio hijo de su derecho de nacimiento. Su abogado, el señor Galvez, parecía aterrorizado como un hombre que había entrado en una jaula, esperando un caniche y encontró un tigre. Judith ni siquiera se inmutó. Un derecho de nacimiento. Zora Bishop preguntó con su tono peligrosamente suave. ¿Es así como lo llamas? Hizo clic en el control remoto de nuevo. Un archivo de sonido apareció en la pantalla y luego la propia voz de Sofía llenó la habitación goteando lágrimas falsas. Era la grabación de su llamada telefónica conmigo, aquella donde hiló su elaborado cuento de un enemigo misterioso. Alguien trató de envenenarte, y mi pobre y dulce padre lo bebió por error, gritó su voz grabada. Al verse obligada a escuchar su propio engaño magistral, un rubor oscuro subió por el cuello de Sofía. Y hablando de veneno, continuó Judith, haciendo clic en la siguiente diapositiva. Revisemos el informe de toxicología de la copa que bebió su padre. Los detalles clínicos de la tetrodotoxina y el bloqueador beta llenaron la pantalla. Un cóctel bastante sofisticado, notó Judith, casualmente diseñado para imitar un evento cardíaco natural o un derrame cerebral. Uno podría pensar que fue diseñado por alguien que tenía alguna experiencia previa con este tipo de cosas. Dejó que eso colgara en el aire por un momento antes de entregar el golpe final. Hizo clic de nuevo. El recibo de la farmacia en línea con su compra de bloqueadores beta apareció junto a la lista de las 5 reservas de cena de Sofía y Martín en el exclusivo restaurante de Fugu. La cadena de evidencia estaba completa, un círculo perfecto e inquebrantable de culpa. Y ahí fue cuando Sofía finalmente se rompió. Su fachada, cuidadosamente construida, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Tú, chilló apuntándome con un dedo tembloroso. Se suponía que debía ser un vegetal babeante a estas alturas. Mi padre es un vegetal babeante por tu culpa. Arruinaste todo. La habitación quedó en silencio total.
La mandíbula de su abogado cayó. Daniel miró a su esposa, su rostro un lienzo de horror, viendo finalmente al monstruo con el que se había casado. Ella acababa de confesar. En su rabia y su furia narcisista por haber sido superada, nos había entregado la única pieza de evidencia que no teníamos, su propia admisión. El arma hermosa finalmente había fracasado espectacularmente. En medio de los escombros de la confesión de Sofía, finalmente me puse de pie. El anciano frágil y confundido desapareció reemplazado por el hombre que había construido un imperio de la nada. Mi voz cuando hablé no era fuerte, pero llenó la habitación con una autoridad que habían olvidado que poseía. Esto nunca se trató de dinero, dije, mirando no a Sofía, sino directamente a mi hijo Daniel. El dinero es una herramienta nada más. Esto se trataba de legado. Tu madre Clara entendía eso. Ella sabía que un legado no es lo que dejas para tu familia, es lo que dejas dentro de ellos. Dejé que mi mirada se desviara hacia Sofía, que ahora estaba pálida y temblando, la rabia reemplazada por un miedo animal naciente. Tu madre vio venir esto, continué con mi voz fría como el acero. Ella vio la oscuridad en Sofía mucho antes que yo, y pasó los últimos años de su vida construyendo un arca para salvar nuestro legado del diluvio, que sabía que venía. No solo estás luchando contra mí, estás luchando contra un fantasma y has perdido. Con eso, Judith Aguilar dio un paso adelante, colocando 2 carpetas delgadas finales sobre la mesa de mármol pulido. Empujó la primera hacia Sofía. Esto, dijo Judith con su voz clínica, es una orden de restricción que le prohíbe legalmente cualquier contacto con la familia Bishop. También contiene un resumen de la evidencia que hemos compilado. No estamos presentando cargos criminales en este momento, con la única condición de que firme este acuerdo de confidencialidad y desaparezca de sus vidas permanentemente. Si se niega, o si alguna vez viola estos términos, el archivo completo va al fiscal del distrito. Luego empujó la segunda carpeta hacia mi hijo. Y esto, Daniel, es para ti. Él la abrió con manos temblorosas. Tu padre ha establecido un fideicomiso a tu nombre. Recibirás un estipendio mensual de $3,000, suficiente para vivir, pero no suficiente para ser imprudente. Viene con una condición. Debes completar un programa de tiempo completo de 1 año para asesoramiento psicológico y terapia financiera. Si no completas el programa, o si alguna vez intentas contactar a Sofía de nuevo, el fideicomiso se disuelve. Permanentemente. Sofía agarró el brazo de Daniel, sus ojos salvajes, pero él se la quitó de encima, un destello de algo, tal vez vergüenza, tal vez claridad en sus ojos por primera vez. Sin otra palabra, se dieron la vuelta y salieron de la habitación, su abogado corriendo detrás de ellos como un perro. Se fueron no con una explosión, sino con un gemido. Me quedé en la habitación silenciosa, las luces de la ciudad comenzando a brillar fuera de la ventana. No sentí alegría ni triunfo, solo una profunda y tranquila paz. La guerra había terminado, el legado de Clara estaba a salvo, y un nuevo capítulo no escrito de mi vida apenas comenzaba. Toda esta terrible experiencia me enseñó una lección dolorosa pero poderosa. La verdadera riqueza no es el dinero que acumulas, sino la integridad que proteges. Durante años pensé que mantener a mi hijo era lo mismo que prepararlo para el mundo. Estaba equivocado. Le di una red de seguridad de riqueza cuando debería haberlo ayudado a construir una columna vertebral de carácter. Mi difunta esposa Clara entendió esto. Su increíble previsión fue su último acto de amor, demostrando que una verdadera asociación trasciende incluso la muerte. Me enseñó que a veces debes convertirte en un guerrero para proteger la paz que una vida de amor ha construido. Esta fue la elección más difícil de mi vida, pero una que tuve que tomar para proteger el legado de mi familia. ¿Qué hubieras hecho tú? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios abajo, y no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias.